días, por aprovechar estos momentos de pandemia en la que estamos confinados y creo que según vemos el comportamiento vamos a estar confinados por mucho tiempo más. En el día de hoy, ya estamos exactamente como cerrando el año, quisimos hacer la convocatoria a este tema financiero. Queremos saber exactamente con ustedes, hacer un análisis de cómo están nuestras organizaciones, cómo van hasta este momento las organizaciones. Se va a hacer un análisis a los datos que se han podido obtener hasta el momento, sobre todo los datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria, porque los de la Superintendencia Bancaria están un poco demorados. Se va a hacer todo lo que se va a hacer ahora, se va a hacer sobre el comportamiento de las cooperativas de ahorro y crédito. Se va a hacer a octubre 31 del presente año. Y igualmente se harán unos análisis sobre las tendencias macroeconómicas del país, del sistema financiero cooperativo, y trataremos de que esta información que se va a dar tenga la trascendencia que debe tener para ustedes y sobre todo que al mirar las estadísticas podamos nosotros dar un parte de confianza, no solamente al mercado, sino específicamente a nuestra sociedad. Que podamos decirles que mientras las cooperativas hayan construido capital institucional y sobre todo que hayan construido las reservas para protección de aportes, que por norma pueden de ahí tomar en caso de que se obtengan pérdidas, lógicamente lo podrán hacer. Es lógico y es la consecuencia que puede ocurrir de que algunas entidades arrojen pérdidas en el ejercicio. Lógicamente, pues estuvimos en una época de pandemia, el comportamiento de la economía fue un comportamiento en el cual cerraron el switch durante mucho tiempo y obviamente si la economía no está activada, nosotros no podemos pretender que las organizaciones nuestras estén activadas. Fuera de eso hemos tenido que hacer esfuerzos como por ejemplo los alivios que se dieron por parte de nuestras organizaciones. Sin embargo, para satisfacción de todos los pronósticos que se habían establecido, que íbamos a tener que íbamos a tener corridas de depósitos, que la cartera iba a disminuir ostensiblemente, que íbamos a tener unas pérdidas monumentales, no ocurrió o no ha ocurrido hasta el mes de octubre. Puede que cuando hagamos ya los cruces en el mes de diciembre encontremos otra situación, pero por lo que podemos ver no es tan alarmante. Nosotros damos partes positivos y desde luego felicitamos a todas las cooperativas, a todo el sistema de ahorro y crédito, porque ha hecho un esfuerzo por guardar algún dinero, guardar algunos recursos que le permiten sopesar las circunstancias actuales. Sin más preámbulos, hemos invitado al doctor Juan José Camargo y también hemos invitado a la doctora Beatriz López. El doctor Juan José Camargo pues es un experto que ustedes ya conocen en la gran mayoría, un experto en finanzas, ha trabajado en varios proyectos que tienen relación con las cooperativas, es un contador público. Ustedes pueden ver ahí su hoja de vida. Es una persona
muy reconocida y además es quien nos apoya junto con Beatriz en todos los temas de las informaciones técnicas que nosotros transmitimos, que primero lo hacíamos trimestralmente, ahora lo estamos haciendo mensualmente. Sin más preámbulos, quisiéramos darle entonces la palabra al doctor Juan José Camargo. Bienvenido, doctor Juan José. El escenario es suyo, la gente es suya, todos los convocados son suyos, todos los que nos acompañan son suyos. Buenos días, doctor Enrique. Bueno. Y buenos días a todos los asistentes a la reunión. En primer lugar, pues quiero darle un saludo de feliz Navidad a todos los asistentes. Y quisiera, doctor Enrique, si me lo permite, dado pues alguna premura de la doctora Beatriz, darle primero la palabra a la doctora Beatriz Elena López, por favor, para doctor Enrique, para que ella pueda pues hacer la presentación macroeconómica. Y yo inmediatamente, una vez ella termine, inicio con la presentación ya de las cifras directas de las cooperativas de Fecolfin. Doctora Beatriz, estamos a disposición para que se pueda conectar, dado pues la situación especial que tiene de solucionar algunos temas. Bueno, la doctora Beatriz también es muy conocida en todo el sector de ahorro y crédito, el sector financiero cooperativo. Trabajó 14 años, tiene 14 años de experiencia en el sector de la economía solidaria. Ha desempeñado varios cargos. Ella tuvo yo tuve la fortuna de que fuera mi compañera de trabajo en la Superintendencia de Economía Solidaria y sé de sus calidades técnicas y de su capacidad en todo esto que tiene que ver con el sector cooperativo. Doctora Beatriz, adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación y realmente menos mal que esto lo están grabando, doctor Valderrama, porque esas palabras suyas van a quedar para la posteridad. A todos un saludo solidario hoy que nos convoca a mirar cómo estamos en el sector, cómo nos fue octubre en el sector cooperativo de ahorro y crédito. Como dijo el doctor Valderrama, hoy más que nunca tenemos que darles un parte de tranquilidad porque lo que vemos es que el sector afrontó esta crisis que estamos pasando, entre comillas, ¿no? Porque pues viene un año duro para nosotros, pero creo que enfrentamos con gallardía este reto que teníamos, una carga operativa impresionante para poder atender todos estos alivios que le pudimos otorgar a los asociados del sector, poder solucionar los temas y algo que no hemos hecho bulla y que me parece súper importante, yo que conozco a muchas cooperativas de ahorro y crédito y sobre lo cual no hemos hecho no hemos hecho esa publicidad que a veces de pronto nos hace falta un poco, y es que nosotros con los fondos sociales logramos ayudar a muchos de nuestros asociados en épocas de crisis y creo que ahí es donde se enmarca todo el tema de la economía solidaria para nosotros, porque finalmente nosotros tenemos un reto mucho más grande que una entidad que presta servicios financieros, y es que nosotros tenemos que llegar a un equilibrio tanto financiero como social. Y creo que nosotros en estos meses, a partir de marzo y hasta agosto, que ya comenzamos a ver otra vez luz en este tema de la pandemia, pudimos darles auxilios, ayudar a nuestros asociados a través de los fondos sociales. Y creo que ahí es donde está el espíritu de nosotros como entidades del sector de economía solidaria. Y mírese que ese pedacito social que no hacemos tanta bulla y que sí somos conscientes de que nos ha faltado un poco expresar eso hacia el público en general, nos ha permitido hoy que el sector esté aún avante y que tenga unas cifras y tenemos que reconocerlo nosotros en Fecolfin muy por encima de lo que habíamos planteado, porque en las proyecciones que hicimos la vez, las proyecciones con el semestre a junio y habíamos proyectado el resto del año, habíamos planteado un decrecimiento en la cartera de crédito y sin embargo lo que vamos a ver hoy es que la cartera ya volvió a reaccionar. Entonces, sin más preámbulos, vamos a contarle un poco cómo está el sector, cómo nos fue realmente al corte de octubre del 2020.
¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? ¿Alguien que me confirme? Doctora, buenos días. Sí, sí, se está viendo, Beatriz. Bueno, listo, denme un segundo, voy a cerrar para que tenga mejor resolución esto. Bueno. Entonces, como les decía el doctor Valderrama, nosotros habíamos planteado poder hacer esta presentación con todo el sector que presta servicios financieros de cooperativos, pero la Superintendencia Financiera está un poquito demorada en la presentación de los estados financieros, entonces no pudimos tener esa armonía de los dos estados financieros al mismo corte, por eso la decisión fue presentarles hoy cómo está el sector cooperativo de ahorro y crédito a 31 de octubre. Un poco para hacer historia, los indicadores macroeconómicos en Colombia han cambiado. Yo tomo los de Corficolombia, que me parece que son los más acertados, aunque los del Banco de Colombia también, los analistas del Banco de Colombia han sido muy acertados en las directrices frente a las proyecciones macroeconómicas. Sin embargo, pues, estas proyecciones, mire lo que nos está diciendo y nos está advirtiendo aún todavía que tenemos inconvenientes en la reactivación de algunos sectores. Sigue todavía, y eso desde la época de la pandemia, seguimos con unos sectores complejos aún, todavía el comercio, aunque arrancó ya a trabajar en las aperturas, pero pues estas aperturas, usted sabe que han tenido estos tintes de cierres parciales, y en este momento ya para época de Navidad, que se pensaba que este sector iba a estar totalmente abierto, pues la sorpresa es que la pandemia está incrementándose nuevamente los contagios, entonces muchas de las gobernaciones en Colombia han tomado decisión de ser más prudentes y comenzar otra vez a cerrar el comercio y volverlo un poco más limitante el tema de las ventas. Entonces eso le genera a nosotros, que tenemos muchos asociados comerciantes, otra vez un tema de volver otra vez a retrotraer un poco esa ampliación en la apertura del sector económico. El entretenimiento sigue todavía en rojo y los hoteles y restaurantes siguen todavía en rojo. Son tres de los sectores de los cuales nosotros en la evaluación que hicimos de impactos económicos por cuenta del COVID a la superintendencia, encontramos que son los mismos sectores que han permanecido en cuidados por cuenta de las aperturas económicas que ha producido el país. Otro de los problemas ha sido que estos que están en naranja son porque están parcialmente trabajando, pues el sector transporte, que muchos de nuestros asociados trabajan en este sector, pues ya, como todos saben, ya ha comenzado a bajarse los ingresos por cuenta del cuidado que se tiene que tener frente al cupo del transporte. Entonces, aún todavía permanecen muchas cosas que tenemos que ser prudentes en materia de revisión y colocación de nueva cartera de crédito por cuenta que aún todavía no sabemos muchos de los sectores que tenemos cómo van a quedar realmente, cómo va a ser ese aporreado por cuenta de los impactos que ha tenido este aislamiento obligatorio. Las proyecciones señalan que el PIB va a ser negativo este año y vamos a tener un... Doctora Beatriz, alguien por error cerró tu micrófono. ¿Listo? Listo. Entonces tenemos una inflación proyectada del 2,2. Están esperando que en el 2021 la proyección sea del 3%. El DTF, que es un tema súper importante para nosotros, pues va a cerrar en 2,5 y lo que tiende la tendencia es a bajarse. Eso quiere decir que nuestras tasas siguen en una tendencia a la baja. Lo más preocupante de todo esto es la tasa de desempleo, que mírese que Corficolombia está diciendo que en la parte crítica puede llegar a cerrar en el 19,7 y en una media están esperando cerrar en el 16%. Nosotros estos indicadores macroeconómicos los tenemos que tener en cuenta porque recuerden que estamos en proceso de elaboración de presupuestos. Y estos indicadores son súper importantes. Nosotros no podemos pensar hoy en hacer un presupuesto basado en la tendencia histórica del año 2021, porque el 2020, porque el 2020 fue atípico. Y tenemos que comenzar a revisar indicadores macroeconómicos que nos van a impactar para la elaboración de nuestros presupuestos. No podemos hacer proyecciones basadas en comportamientos nuestros, sino en comportamientos globales también, por cuenta de que esto no
No esperábamos que tuviéramos estos comportamientos macroeconómicos tan severos y es importante que ustedes en sus presupuestos tengan en cuenta estas situaciones. Bueno, frente a las cooperativas de ahorro y crédito, les quiero contar que nos fue bien. Reaccionamos. En junio nuestro panorama no era tan alentador. Sí era un buen panorama porque ya desde Fecolfini y cuando presentamos la evolución a junio del 2020, habíamos dicho que los resultados eran buenos. No estábamos de acuerdo en que se estuviera diciendo que habían inconvenientes serios en la estructura de las cooperativas de ahorro y crédito, porque no era cierto. Nosotros estábamos viendo un sector que estaba reaccionando bien ante las perspectivas económicas del país. Sin embargo, en ese momento pensábamos que no nos iba a ir tan bien. Teníamos una perspectiva de crecimiento de la cartera del 5%. La sorpresa es que la cartera reaccionó muy bien a partir de agosto y eso nos permite cambiar un poco los resultados económicos que teníamos planeados para este año, para el cierre de este año. Los crecieron en un 6,8 respecto a diciembre del 2019, cerrando ya nosotros con unos activos del 16.5 billones de pesos, de los cuales 12,5 es de cartera de crédito. Nuestros pasivos crecieron en el 9,3, cerrando en 10,7 billones y los depósitos en 9,6 billones de pesos. Y nuestro patrimonio creció en 2,8, cerrando en 5,8 billones, para un total de capital social de 3,6 billones de pesos. Seguimos con la misma tendencia y ese es un tema que hemos tenido, siempre hemos tenido la misma tendencia, pero a partir de marzo de este año se ha enfatizado muchísimo más la brecha entre el crecimiento que se tiene de la cartera de crédito frente a los depósitos. O sea, ya la brecha está un poco más alta, la vamos a mirar, pero eso es importante que comencemos a revisar eso porque estamos llenos de recursos y recuerden que la actividad financiera, de acuerdo como lo define la ley 454, es la captación para colocar en operaciones de crédito o en inversiones de alta liquidez. Y vamos a mirar que aún todavía nos falta un poco mejorar esa estructuración de ese desarrollo de la actividad financiera. En oficinas, estamos tomando los datos que informa la Superintendencia de la Economía Solidaria. Por cuanto esta es la información oficial, la Super dice que hay 756 municipios donde tiene presencia el sector cooperativo de ahorro y crédito a través de 954 oficinas y 311 corresponsales. Ahí tenemos un reto importante y es que aún todavía presentamos muy pequeña impacto en la apertura de corresponsales, aún todavía somos un poco tradicionales frente a la prestación de los servicios a través de oficinas, agencias o sucursales, y hemos utilizado muy poco la figura de corresponsales. Son realmente muy pocas las cooperativas que están utilizando esta figura para poder hacer una ampliación en la cobertura de los servicios financieros. En esto, los establecimientos de crédito, los bancos y es más, las cooperativas financieras nos llevan ventaja por cuanto ellos han sabido trabajar este tema de las corresponsalías a través de sistemas masivos de prestación de servicios de bajo valor, Baloto, Efecti, muchos supermercados, grandes superficies, los bancos han logrado llegar allá para que los clientes que ellos tienen sientan que pueden tener una mayor cobertura en la prestación de servicios. Nosotros aún todavía, nos falta mucho todavía en esta parte, pero creo que ya arrancamos. Hace 2 años eran 90 corresponsales que habían. Ya se ha arrancado en una tendencia a entender que a través de la corresponsalía se puede ampliar la cobertura con un bajo costo porque las oficinas son costosas. Cerramos con 3.3 millones de asociados, 20.000 asociados más que a diciembre del 2019. Eso nos da un crecimiento del 0,07%. Respecto al diciembre del año inmediatamente anterior. Hay 10.581 empleados directos o colaboradores directos. Aquí sí hay que decir que sí se bajó a diciembre respecto a diciembre del 2019, perdónenme, porque pues teníamos 12.000 colaboradores en esa época, o sea que hemos recibido, siempre se ha impactado un poco en la generación de empleos en el sector cooperativo de ahorro y crédito. ¿Cómo estamos en las regiones? Nosotros tenemos 6 cooperativas en la costa atlántica, de esos hay 52.000 asociados, 139 asociados, una cartera neta de
de 172.000 millones de pesos, aquí hay un error, depósitos de 93.000 millones de pesos y aportes sociales de 52.000 millones de pesos. Es muy fuerte el aporte social en la costa atlántica. En la región andina, esto que está marcadito en rojo es porque bajaron los asociados en la región andina. En este momento son 2.997.000 asociados, 9.528 empleados, una cartera de 11.3 billones de pesos, unos depósitos de 8.8 billones y aportes sociales de 3.2 billones de pesos. En términos generales, como la costa atlántica, la región andina creció en todo, salvo en los aportes, en la base social, que sí tuvo una disminución. Aquí en la región andina hay 150 cooperativas de ahorro y crédito, es la región donde más cooperativas hay y por eso las cifras son, en su mayoría, corresponden a la región andina. La región pacífica tiene 19 cooperativas de ahorro y crédito, son 201.000 asociados, hay una disminución de asociados en la región pacífica, 916 empleados, una cartera de 835.000 millones de pesos, unos depósitos de 569.000 millones de pesos y aportes sociales por 295.000 millones de pesos. La región de Orinoquía solamente hay en cartera, 77.000 millones de pesos en depósitos y 33.000 millones de pesos en aportes sociales. Y la región de la Amazonía, que contamos con 2 cooperativas ubicadas en esta región, tiene 11.929 asociados, 51 empleados, una cartera de 21.000 millones de pesos, unos depósitos de 11.000 millones de pesos y unos aportes sociales de 8.2 mil millones de pesos. Es importante mirar que tenemos presencia a nivel nacional, tenemos presencia en todo el territorio nacional, nos falta solamente en la isla de San Andrés, y en términos generales nos ha ido bien, salvo por lo que yo les cuento de la disminución de asociados, porque siempre se presentó una disminución de asociados entre el mes de agosto y el mes de octubre. Es un poco, creo yo, la reacción de muchas personas al tener ya definida su situación económica de quedarse sin empleo, y pues este ahorro que tienen en el sector cooperativo a través de los aportes sociales, pues sirve un poco también como ayuda para solventar la situación que se presenta. Tomando la información de la superintendencia, las cooperativas de ahorro y crédito entregaron 4.7 billones de pesos en alivios, que eso corresponde a un 38% del total de la cartera de crédito. De acuerdo con las cifras que reporta el superintendente financiero, los establecimientos de crédito otorgaron 229 billones de pesos en alivios para un total del 42.4% del total de la cartera de crédito. Nosotros estuvimos un poco por debajo del sector tradicional financiero en el tema de los alivios. ¿Quiénes se beneficiaron? Más de 500.000 asociados fueron objeto de alivios ofrecidos por las cooperativas de ahorro y crédito. De esas, 263.000 deudores tienen periodos de gracia vigentes o ya a punto de vencerse, porque los últimos periodos de gracia ya están en el mes de diciembre para finalizarlos. 65.952 deudores ya fueron objetos de modificaciones, aún todavía faltan muchos deudores por hacer esas modificaciones, y esto nos genera un reto porque ya comenzamos a trabajar una nueva tendencia, y es una nueva política de crédito frente a los plazos de los créditos, porque ya no podemos tener ese promedio ponderado de cartera que teníamos de 60 meses. Muy seguramente se nos van a extender mucho, y por eso el llamado de nosotros desde la federación a que seamos prudentes frente al manejo del riesgo de liquidez, porque teníamos planteados compromisos frente a la estructuración de nuestros depósitos con una ponderación promedio de crédito de 60 meses, y ya vamos a comenzar a ampliar esa ponderación a mucho más plazo para poder permitir a los asociados su pago puntual de créditos, y esto nos va a generar que no tengamos esa misma reacción de recaudos de cartera. Entonces hay que comenzar a revisar cómo van a ser esos impactos dentro de las estructuras de liquidez de las entidades. Ya en temas generales del desempeño económico de las principales cuentas, miramos que, como les decía, logramos crecer 1 billón de pesos entre diciembre del 2019 y octubre del 2020, 1 billón de pesos en los activos. Nuestra cartera reaccionó y había reaccionado porque teníamos crecimientos negativos, y si ustedes miran, en diciembre teníamos 12 billones de pesos,
y nosotros en junio habíamos disminuido nuestra cartera de crédito cuando hicimos la evaluación de financiera. A junio habíamos mirado que la cartera estaba disminuyendo, pero a partir de agosto les cuento que ya comenzó a reaccionar nuevamente la colocación de créditos. Es tan así que ya tenemos 153.000 millones de pesos más que en diciembre del 2019, que nos da un crecimiento de 1.2. Aquí fue donde les decía que Fecolfin, en los análisis que había hecho de crecimiento, nosotros habíamos hecho una perspectiva de crecimiento del 5%. Realmente la perspectiva de crecimiento de la cartera va a ser de 2 punto algo, no va a ser más respecto a lo que se venía presentando en años anteriores. El pasivo tiene un crecimiento del 9,3, 921.000 millones de pesos. Pero vemos lo que él les estaba contando al principio, que los depósitos crecieron en 1 billón de pesos. Eso nos da un crecimiento del 11.9%. Esto que nos ha generado, mírese que nosotros aún permanecemos con un efectivo y equivalente del efectivo altísimo dentro de la composición de nuestros activos. Realmente ha tenido un crecimiento altísimo. En este momento, si revisamos a diciembre del 2019 respecto a octubre, crecimos en un 65,3%. Entendíase que este comportamiento era para prepararnos para algún problema de contingencia por retiros masivos de depósitos, pero pues eso ya no pasó. El sector estuvo muy estable frente a los depósitos. La gente, los asociados ahorradores continuaron llevando recursos a las cooperativas. Pero sin embargo ya es el momento de que analicemos nuestras estrategias de captación, porque estamos llenos de recursos y tenemos que comenzar a mirar cómo logramos colocar estos recursos. Si no logramos colocar estos recursos, pues ya comenzaríamos a tener una ineficiencia en la operación de la actividad financiera por cuenta de que captamos más de lo que podemos colocar. O no estamos colocando en inversiones de alta rentabilidad, sino simplemente los estamos dejando en el disponible y pues esa no es la finalidad. Frente a las obligaciones financieras, ya comenzamos a mirar la reacción, rebajamos 169.000 millones de pesos, eso nos da un 26,9% menos que en diciembre del 2019. Esas provisiones que hicimos durante la época de pandemia ya comenzaron a reaccionar y las cooperativas ya mirando la estabilidad que tienen los ahorros ya han comenzado a devolver estas obligaciones financieras. El capital social creció en 5,4, 185.000 millones de pesos. ¿Esto qué demuestra? Demuestra que nuestros asociados creen todavía en el sector, que nuestros asociados saben que el sector se manejó adecuadamente durante la época de pandemia y por tanto continúa presentándose un buen movimiento del capital social, lo mismo que las reservas y fondos patrimoniales, los cuales han tenido un crecimiento del 18%. Ya estamos hablando que crecimos más o menos 101.000 millones de pesos durante la época de enero a octubre de este año frente a las reservas y fondos de destinación específica en el patrimonio, que nos garantiza a nosotros una solvencia adecuada durante esta época que tuvimos de crisis por cuenta de la pandemia. Entonces, llama la atención y es importante que revisemos el tema del crecimiento de la cartera de crédito y el crecimiento de los depósitos, porque recuerden que es una dinámica financiera, todo lo que captamos tenemos que colocarlo. Entonces, ahí es donde comenzamos a tener el reto más grande para el 2021. Frente al estado de liquidez, ya seguimos en la misma tendencia, seguimos con una relación de activos líquidos sobre depósitos del 27%, muy parecido a lo que hemos trabajado a partir del momento en que arrancó la pandemia, porque pues si revisamos cómo estaba el comportamiento antes, estaba en el 20,8%, en épocas normales todavía tenemos unos indicadores altos y ya tenemos que comenzar a reaccionar frente a colocar estos recursos para bajar un poco ese exceso de liquidez que se está manejando en el sector. ¿Garantizados los depósitos? Sí están garantizados porque tenemos unos activos líquidos de 2.457 millones de pesos y nuestros depósitos a la vista, que son los que más corren rápido, pues están en 2 billones de pesos. Entonces, quiere decir eso que tenemos los recursos suficientes teníamos los recursos suficientes en caso de un retiro masivo de depósitos, pero eso no sucedió y ya tenemos que comenzar a pensar cómo vamos a comenzar a manejar efectivamente y eficientemente estos recursos. Frente a los estados de resultado, los ingresos sí se disminuyeron, pues eso era de esperarse por cuenta de toda esta situación que está pasando.
Nosotros en octubre del 2019 teníamos 1.5 billones de pesos de ingresos. En este momento tenemos 1.559, hemos bajado 34.000 millones de pesos en ingresos. Nuestros costos siguen creciendo, siguen iguales, porque nosotros no hemos reaccionado un poco al tema de las bajas de tasas en nuestros depósitos, siguen más o menos con la misma tendencia de tasas, entonces esto no se ha disminuido, y lo mismo porque seguimos incrementándonos en los depósitos. Nuestra multiactividad sí tuvo una disminución significativa, y nuestros costos de multiactividad siguen exactamente con la misma tendencia que han venido presentándose desde el año pasado. Resultado de esto, podemos mirarlo y se los dejo en rojo para que comencemos a analizar, porque nosotros como cooperativas de ahorro y crédito nos dedicamos más y es más rentable la colocación de recursos a través de la cartera de crédito. La multiactividad, pues si bien es súper importante en algunas regiones de nuestro país, donde las cooperativas vienen a suplir muchas de las necesidades que se presentan, pues lo que estamos dándonos aquí y que podemos observar es que la multiactividad no es rentable, y que finalmente quien está logrando el equilibrio para tener unos excedentes es la actividad de ahorro y crédito. Mírense que en octubre la multiactividad sigue creciendo la pérdida que se viene presentando. Los excedentes operacionales de las cooperativas cierran en 176.000 millones de pesos, 138.000 millones de pesos menos que lo que llevaba corrido a octubre del 2019. Teníamos una caída de 78% frente a los excedentes. Pero pues esto no es solamente a nosotros. Realmente, si nosotros miramos los bancos, las cooperativas financieras cayeron sus excedentes también, porque en el 2019 tenían 50.000 millones de pesos de excedentes. Y, en septiembre de este año tienen 50.000 millones de pesos de excedentes, y el año pasado para la misma época tenían 132.000 millones de pesos. Ellas han caído en 81.000 millones de pesos los excedentes respecto al año inmediatamente anterior. Entonces, no es un tema que sea aislado del sector cooperativo de ahorro y crédito, es un tema que ha pasado a nivel nacional. Los bancos pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, pues creo que lo que nosotros habíamos proyectado frente a resultados fueron mucho menores a lo que realmente reaccionó el sector. Nosotros en las proyecciones que teníamos a septiembre habíamos dicho que cerraban con unos excedentes de 132.000 millones de pesos, y en septiembre se ven unos excedentes de 165.000 millones de pesos, mucho mejor, por cuenta de que la cartera de crédito tuvo una excelente reacción en el mes de agosto. ¿Cómo estamos en cartera de crédito? Pues seguimos en la misma tendencia de composición. Y fíjese que acá el consumo, es importante que miremos por qué está en rojo, porque el consumo bajó en 1% la participación dentro de la estructura total de la cartera de crédito. Hasta junio teníamos una participación de cartera del 76.5%, ya en este momento tenemos una participación solo del 75% sobre el total de la cartera, y lo ha venido desplazando el microcrédito, que creció también en ese mismo punto porcentual, y el crédito comercial, que también creció un poco en este cierre de octubre. El mejor desempeño lo presentó el microcrédito, que creció 1 billón de pesos, y el sector consumo disminuyó 1% respecto a diciembre del 2019. Esto que nos permite también revisar que el sector ha comenzado a cambiar un poco su estructuración de otorgamiento de créditos, y está generando ya una mejor, como un mejor beneficio hacia el otorgamiento de créditos a actividades productivas como es el microcrédito y el crédito comercial. Frente al desempeño de la cartera de crédito, tenemos que mirar que la cobertura cerró en el 89%, el incremento neto de la cartera bruta fue de 220.000 millones de pesos, y el incremento neto de la cartera de crédito fue de 278.000 millones de pesos, que eso significa que creció en un 42% respecto a diciembre del 2019. Eso se esperaba. Sin embargo, pues hay cosas que hay que analizar aquí con mayor detención. Y es que al final del día, lo que nos permite estar tranquilos en el tema de la cartera de crédito es la cobertura de las provisiones de la cartera que está vencida. Sin embargo, si ustedes miran la flecha de arriba, la curva de arriba, estamos mirando cómo esta cobertura fluctúa mucho,
cerrando ya en octubre en 89,34, pasando una disminución del 17% respecto a octubre del 2019, cuando ya habíamos superado la meta del 100% de la cobertura de la cartera vencida. Volvemos otra vez a manejar indicadores bajos, no tanto como el que se manejó en el mes de abril, un poco reacción de la pandemia, pero seguimos con indicadores bajos, aunque tenemos que resaltar que hay cooperativas en este momento y la mayoría de las cooperativas manejan indicadores de cobertura por encima del 100%, la gran mayoría. Sin embargo, pues en el análisis que se hace individual hay más o menos unas 20 y pico de cooperativas que están manejando indicadores de cobertura por debajo del 50%. ¿Qué pasa en este momento? Esta situación nos puede generar un riesgo a futuro, porque recuerde que estamos a puertas de comenzar a trabajar un sistema de riesgo de crédito, y esto nos va a obligar a tener una mayor exigencia en provisiones, y estas provisiones muy seguramente nos van a impactar en los estados de resultado a futuro. Aún todavía se desconoce la super cuánto tiempo nos va a dar para poder lograr estabilizar esa famosa provisión por la pérdida esperada, pero tenemos que pensar que entre más estemos bajitos de cobertura de provisión, pues esta situación va a ser más impactante para alguna de las cooperativas. El indicador global de cartera de crédito cerró en 7.13, 2 puntos más que en octubre del 2019, y mírese que aquí ya comenzamos a mirar la curva, cómo se está achicando entre lo que es la cobertura de la cartera vencida y el indicador de cartera vencida. Tenemos que comenzar a trabajar el otro año con una estrategia que nos permita volver a llevar a esos niveles que tenía el sector de contar con coberturas por encima del 100%. Mírense que aquí es importante tener en cuenta algo, y es una cosa que tenemos que tener en cuenta. El indicador de cartera tradicional en los bancos cerró en septiembre 4.7%, nosotros lo teníamos en 7.44%. Con una cobertura del 147%, nosotros la teníamos en el 88.66%. Pero cuando nos vamos a mirar lo que reporta la Superintendencia Financiera sobre el indicador de riesgo de los bancos, ellos hablan de que es de 9,6. Mírese que son casi 5 puntos porcentuales por encima lo que es el indicador de riesgo de la cartera de crédito en los establecimientos de crédito, con una cobertura del 72%. Entonces, fíjense que ahí es un tema que es importante que comencemos a revisar, porque esos 5% de diferencia entre el indicador tradicional de cartera y el indicador por riesgo, sí, eso significa muchos excedentes que se dejaron de recibir por cuenta de estas provisiones. Entonces, es importante que comencemos a trabajar unas estrategias para lograr llegar estos indicadores a por lo menos el 100%. Las cooperativas financieras están presentando un indicador de mora o indicador tradicional, como se dice en el sector financiero, del 7,6%, superior al que estamos nosotros reflejando en las cooperativas de ahorro y crédito. Pero pues la diferencia es que ellas tienen un indicador de cobertura de cartera del 210% y nosotros del 89,34%. Nos falta todavía aprender un poco de ellas, que vienen trabajando sistemas de riesgo de crédito desde hace mucho tiempo, que hay que tener una muy buena cobertura para evitar unos impactos significativos en los excedentes que se presenten en el sector. Ya cuando revisamos el tema frente al indicador por línea de crédito, encontramos que el microcrédito, si bien ha tenido una buena reacción en la colocación, miramos cómo se están manejando estos indicadores cómo se está manejando la cartera por el microcrédito, y miramos que son indicadores de por encima del 10%. Arrancamos en agosto en el 10,54, en septiembre en el 12,19 y cerramos octubre con el 11,4%. Es un indicador que está elevado y sigue elevado. El crédito comercial, que es el que le sigue, está manejando unos indicadores del 9,30. El consumo está manejando un indicador de 6,54, con el agravante que el consumo comienza a reducirse en cuanto a colocación. Sin embargo, la cartera tiene una tendencia de estar todavía por encima de lo que se venía comportando en el año inmediatamente anterior. Y el crédito de vivienda, que tiene que llamar la atención porque pues, es un crédito seguro, que tiene unas garantías suficientes, pues está presentando también unos comportamientos diferentes a lo que se venía presentando el año inmediatamente anterior,
y cerramos ya con un indicador de 5,01%, que es el único, la única línea que presenta incremento entre septiembre y octubre. Entonces, es importante que se tengan en cuenta estas cosas. Frente a las regiones, encontramos que la región atlántica maneja una cobertura de provisiones del 1,04 con un indicador de 4,85. La región andina, que es en este momento, y la región orinoquía son las dos regiones que presentan menos los indicadores, perdóneme, la región Amazonía y la región andina son las que presentan los mayores indicadores de cartera vencida, andina 7,37 y Amazonía 8,26. En temas de cobertura, la región pacífica maneja 4,36 en indicador de cartera vencida con una cobertura del 103% y orinoquía 6,97 su indicador frente a una cobertura del 86%. Quien ha presentado mejor comportamiento de crecimiento de la cartera de crédito ha sido la región atlántica y la región pacífica, que han tenido unos crecimientos por encima del 5%, mientras que la región andina y la región de Amazonía han registrado crecimientos por debajo de él, y la orinoquía sí no ha llegado a tener un crecimiento superior al 1%. Los indicadores de cartera señalan algunas situaciones que deben ser importantes revisar. En la costa atlántica, la vivienda tiene un incremento significativo. Estos que están en rojo son indicadores que vienen creciendo respecto a junio de este año, que fue donde se hizo la primera evaluación por regiones sobre el comportamiento de la cartera de crédito. Entonces, en la costa atlántica, vivienda, consumo y comercial registran incrementos en estos 3 meses. La región andina registra un incremento en consumo, en microcrédito y en comercial, y la región orinoquía en comercial. El resto de las regiones han permanecido con los indicadores muy estables respecto a lo que se presentaba en junio. Yo les traigo a colación esto porque es importante que comiencen a revisar estos temas, estos reportes que la Superintendencia Financiera trae, porque pues ellos están presentando unos reportes permanentes, semanales, quincenales, de cómo están los establecimientos de crédito frente a las coyunturas y frente a las operaciones de alivio que se dieron. Y me parece súper importante y por eso se los traigo a colación acá. Mírese la reacción de las tasas de, perdónenme, la reducción de las operaciones crediticias. En total, vamos a mirar créditos de consumo, los bancos han recibido 1.521.526 solicitudes de crédito, pero solamente el 32,6% de esas solicitudes de crédito han sido aprobadas. Y señala la encuesta que hizo la Superintendencia Financiera que esas negaciones se dan básicamente en un 55% por el riesgo de incumplimiento de este tipo de créditos. Frente a la empresa y la microempresa, se recibieron 180.245 solicitudes de crédito, de esas el 87,7% fueron aprobadas, y las negadas dice también que en el 49% corresponde a un riesgo de incumplimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que los bancos han estado un poco mesurados con la colocación de cartera y han sido un poco más exigentes frente a los análisis de crédito que se están otorgando. Esto es simplemente para que nosotros hagamos una revisión de nuestras políticas, porque si bien nuestra necesidad es colocar cartera de crédito para poder reaccionar bien y volver otra vez a estructurar el plan de negocios de las cooperativas de ahorro y crédito como venía trabajándose antes de la pandemia, pero es importante que tengamos en cuenta que estas organizaciones que ya llevan muchos años manejando sistemas de riesgo de crédito han tomado precauciones para no ser tan para no ampliar tanto el tema de la colocación, y han sido un poco mesurados frente a todo este tema de las situaciones que se están presentando económicas en el país. Mírese que los impactos en las medidas que se han adoptado por parte de los establecimientos de crédito hablan que para el tema de las personas naturales, que es el consumo, la reducción de la cuota se ha bajado en un 25%, se ha bajado la tasa en 1,65% y se ha ampliado el crédito en 28 meses más. Entonces, mírese que eso era lo que yo les decía a ustedes al principio. Tenemos que comenzar a revisar los impactos en el riesgo de liquidez, porque necesariamente nosotros también acá vamos a tener que hacer una ampliación promedio del plazo de la cartera de crédito. Y muchos de los asociados ya están pidiendo, por cuenta de todo este tema de política monetaria nacional, están pidiendo rebajas en las tasas de interés. Entonces, tenemos un reto importante y tenemos que comenzar a revisar estos informes, que lo que nos puede dar es una
mejor panorama de lo que está pasando a nivel sector financiero. Frente a los depósitos cerramos con 9,11%, de eso la composición es el 28% a la vista con 2,7 billones, CDTs el 61% con 5,8 billones, el contractual 368 mil millones de pesos y el permanente 652 mil millones de pesos para el total de los 9,11%. Es importante ahí señalar que el 82% de los ahorros que maneja el sector es a corto plazo y solo el 18% es a largo plazo. Entonces, mucho cuidado con esto, tenemos que comenzar a trabajar estas composiciones y estas estructuraciones del negocio por cuenta, volvemos a lo mismo, tenemos que ampliar los plazos de cartera y esto va a tener que tener algún impacto en la situación de liquidez. ¿Cómo están en las regiones? La costa atlántica presentó un crecimiento del 29%, del 30% durante junio a octubre en los depósitos, la región andina 12%, la pacífica 11,45%, Orinoquía 6,62%, Amazonía, perdóname, y Orinoquía 5,82%. Cuando miramos la composición de cómo está compuesto por regiones, encontramos que la región Orinoquía trabaja mucho lo que es el ahorro a la vista y los CDTs, mientras que una región como la región andina está trabajando las cuatro líneas de ahorros en una proporción más o menos que ha venido creciendo durante los últimos 2 años. Y la Amazonía trabaja con indicadores de permanente, para ellos ha sido súper importante trabajar con recursos de ahorro permanente y mire que su composición es muy parecida a los CDATs. Frente a las obligaciones financieras, los financiamiento en el caso de Finagro y Bancoldes por encima del 2%, ya los créditos comerciales con establecimientos de crédito han bajado en un 29%, ya lo que estamos mirando es cómo se han recompuesto las obligaciones financieras con las cuales se está fondeando el sector cooperativo para colocación de operaciones que son productivas y esto tiene muy buenas ventajas a futuro frente al beneficio de mejorar la calidad de vida de nuestros asociados. Frente al patrimonio, los aportes sociales todavía son el 62%, dependemos aún mucho del patrimonio de nuestros asociados, reservas el 26%, fondos patrimoniales el 5% y otras cuentas como superávit, excedentes y otras el 8%. El patrimonio, el capital social creció en 185 mil millones de pesos, pero cuando miramos ya las reservas y fondos de destinación específica, miramos que tienen un crecimiento del 17,8%, que es lo que nos ha permitido estar tranquilos frente al comportamiento de la solvencia durante toda la época de la pandemia. Tenemos un capital propio de 1,97 millones de pesos, 137 mil millones de pesos más de lo que teníamos a diciembre del 2019. ¿Por qué? Porque hemos sido conscientes desde hace muchos años que nuestra forma de lograr una permanencia y una tranquilidad financiera es a través de tener capital inmovible dentro del patrimonio y eso solo lo logramos con el capital institucional. Los ahorradores, los asociados, tenemos 3,3 millones de asociados en octubre. Tenemos que decir que entre marzo y octubre se bajaron 12 mil millones de pesos, pero en términos globales tenemos 20 mil asociados más que en diciembre del 2019. De acuerdo con los datos de la superintendencia, hay 2,7 millones de ahorradores, eso quiere decir que tenemos un 82% de total de nuestra base social con ahorros vigentes, eso nos da un per cápita de 3,6 por ahorrador. Y tenemos deudores de 662 mil deudores, que eso es el 29%, con un per cápita de 13,6 billones de pesos. En ambos casos, estos per cápitas han crecido porque si miramos hace 3 años que se hizo nuevamente esta evaluación, el per cápita de ahorro era de 2,5 y el per cápita de cartera era de 8,3 millones de pesos. Aquí hay un punto por resaltar y es que mírese que nuestra base social es de 3.315.394 asociados. Sin embargo, nos preguntamos por qué solo 662 mil asociados están utilizando los servicios de crédito. ¿Por qué solamente tenemos ese 29% del mercado que tenemos ya cautivo como asociados de las cooperativas está tomando créditos con nosotros? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos porque realmente la cobertura frente a la colocación del crédito no es
lo que se esperaba realmente. Es más ahorradores que deudores. Frente a las tasas de interés, se las traigo porque es importante que nosotros comencemos a reaccionar. Realmente nuestra tasa de interés de diciembre del 2019 a octubre del 2020 solamente ha tenido una variación de menos 0,51. Mírese la variación que ha tenido los establecimientos de crédito de acuerdo con esta tablita que les tengo abajo. Respecto a las personas, la tasa ha variado en 1,33 puntos. Nosotros solamente lo hemos variado en 0,51. Hemos venido bajando paulatinamente las tasas. Sin embargo, cuando ya se hace el análisis de manera individual, hay muchas cooperativas que todavía permanecen con unas tasas significativas de ambos lados, tanto las tasas activas como las tasas pasivas. En este caso, las cooperativas en términos globales han venido ajustando las tasas muy dinámicamente. O sea, 0,51 se ajustó en cartera y 0,37 en los depósitos. Sin embargo, pues el sector financiero ha presentado una disminución más significativa frente a las tasas de colocación, y ahí es donde tenemos nosotros nuestros inconvenientes, porque mírese que en personas la tarjeta, perdóneme, el consumo está en el 16,53 y en lo que son créditos comerciales están en el ordinario en 12,79 y tesorería en 7,25. Microcrédito, que sí somos mucho más baratos que ellos, está en el 37,11%. Frente a los indicadores de la Supersolidaria, el sector viene manejando una relación de solvencia del 25,9, bajó respecto a septiembre y respecto a junio que habíamos mirado. Sin embargo, pues aún tenemos un indicador muy por encima del regulatorio, entonces eso nos da un parte de tranquilidad. La cartera de crédito, la cobertura, lo que les decía, sigue bajando, y la provisión de cartera sobre cartera bruta sigue en una situación de 2,8, no ha cambiado desde junio del 2000. Realmente los indicadores que nos están pesando en el sector frente al desempeño financiero son los de rentabilidad. Nuestro margen operacional cayó al 2,58. Veníamos de márgenes operacionales del 11% y cayó al 2,58. Y muy seguramente lo que esperamos al cierre de años que caiga un poco más, por cuenta que nos falta todavía una provisión que nos duele, que es la provisión por la recalificación de la cartera de crédito, que eso pues nos afecta muchísimo. Y aún todavía nos faltan 70,000 millones de pesos más para provisionar por cuenta de los alivios. Nosotros dimos, de acuerdo con los estados financieros, se dieron 128,000 millones de pesos están registrados como intereses de los alivios de cartera de crédito. De esos 128,000 millones de pesos tenemos hasta octubre 70,000 millones de pesos provisionados. Nos faltan 67,000 millones de pesos por provisionar. Eso también nos va a impactar en los estados financieros. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues Fecolfin nuevamente hace su evolución, su proyección de resultados para el año 2020 en un escenario moderado, o el escenario que esperamos, y estamos proyectando ya un crecimiento de cartera del 2%, mirando cómo reaccionó la cartera en octubre, y proyectando un incremento en el deterioro de cartera de 140,000 millones de pesos. Una parte porque nos falta provisionar lo que les decía, casi 70,000 millones de pesos por cuenta de los intereses causados no cobrados, más lo que nos va a impactar la recalificación de la cartera por cuenta de la evaluación de cartera que tenemos que reportar, registrar a 31 de diciembre. Nosotros estamos esperando unos resultados netos de 141,000 millones de pesos al cierre del año, pero volvemos a lo mismo. En este momento hay cooperativas un poco complicadas frente a la situación. En este momento hay 23 cooperativas con indicadores, eso quiere decir el 13% del sector tiene pérdidas significativas. Ya tenemos cooperativas con indicadores negativos de más del 50%. De esas hay 6 cooperativas que pues hay que seguirlas monitoreando para mirar cómo podemos de alguna manera tratar de que no tengan esos impactos tan significativos. Pero en ese momento ya hay 67 cooperativas que ya manejan un margen operativo negativo, y muy seguramente pues serán objetos el otro año por parte de la Superintendencia de planes de mejoramiento para lograr estabilizar nuevamente estos indicadores a los que la Superintendencia exige. En este momento nosotros estamos proyectando una caída del margen operacional del 8%. Vamos a esperar a ver si estas cábalas se van.
pero pues en términos generales nosotros creemos que el sector ya pasó la época difícil y que les fue bien. En términos generales, pues algunas cooperativas, como siempre, pues no van a tener los mismos resultados porque han sido más impactadas por cuenta del segmento de asociados que atienden, pero en términos generales es un sector que demostró que está fuerte, es un sector que demostró que le tocó acelerar muchos procesos, las tecnologías le tocó acelerarlos, pero que no dudaron en ponerse al día con todas estas situaciones para poder atender adecuadamente a los asociados. Entonces, señores, a ustedes muchas gracias por su atención. Ya los dejo, doctor Valderrama, para que le dé paso al doctor Camargo. Bueno, continuemos rápidamente con el doctor Camargo. Doctor Enrique, un comentario para pequeño, por favor. Sí, Para, digamos que tranquilidad de los presentes en la sala, ya conversé con el área técnica de Google sobre lo que sucedió. Lastimosamente, pues se permitió el acceso a este usuario que no teníamos identificado y hackeó la sala de Google Meet, pero en ningún momento ningún computador ni ninguna contraseña ha quedado comprometida, salvo que en el chat hayan colocado algún link y ustedes hayan accedido a ese link. Entonces, para tranquilidad de todos, ya Google me acaba de enviar la respuesta. Adelante, doctor. sí, arranque, por favor, Juan José. ¿Me puede colaborar, Andrés, para compartir pantalla, por favor? Ahí está ya habilitado. Ok. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, señor. Ok, bueno. Nuevamente, muchas gracias a todos. Gracias, doctora Beatriz, por la exposición bastante completa de todo el esquema macroeconómico de las cooperativas de ahorro y crédito. Yo les voy a compartir un poco cómo ha sido el comportamiento en los resultados financieros de las cooperativas vinculadas a FECOLFIN, dentro de lo cual, pues, voy a pasar muy rápidamente algunas láminas, dado que ya la doctora Beatriz ha sido bastante, o ha dado una presentación bastante completa de lo que esto significa. Básicamente, retomando un par de láminas, solamente para que tengamos en cuenta el contexto, se estima que el crecimiento de los activos para este cierre de año 2020 estaría alrededor de 1.3 billones, estaríamos muy cerca del crecimiento que se tuvo el año inmediatamente anterior. A octubre del 2020 ese crecimiento, como ya lo mencionábamos, está en el 1.60, en 1.063.000 millones de pesos. No coloco los nombres de las instituciones, me disculpan, creo que es necesario pues, no tener en cuenta tanto el nombre de la institución, sino el comportamiento, y efectivamente pues vemos que gran número de las cooperativas vinculadas a FECOLFIN, este estudio corresponde a 66 entidades, pues ya vienen teniendo un crecimiento interesante de sus activos, con crecimientos por encima del 10-12%, lo cual demuestra un comportamiento bastante positivo. Sin embargo, pues hay un grupo de cooperativas muy pequeño que tiene un crecimiento negativo. Se estima que el crecimiento de los activos de las cooperativas vinculadas a FECOLFIN podría estar en el orden de los 536.000 millones, con un 7.20%, que frente al cierre de diciembre del 2019, pues estaríamos bajos, porque al 2019 cerramos con 695.000 millones, con el 10.29%. Es claro que estos datos son solamente de las cooperativas de ahorro y crédito, como ya se mencionaba anteriormente, pues la Superintendencia Financiera aún no ha publicado algunos datos con corte a octubre. En cuanto a la cartera de crédito, pues la cartera de crédito ya lo mencionaba la doctora Beatriz, estamos hablando de un crecimiento de 153.000 millones de pesos, y ustedes ven claramente cómo es esa curva que se observa ahí, en el cual a partir del mes de abril encontramos un decrecimiento de la cartera de crédito, y ya para octubre ese decrecimiento pues ya deja de ser y empezamos a tener un crecimiento positivo. Ese crecimiento se ubica en 153.000 millones de pesos.
Esta curva pues evidencia claramente lo que está pasando con la cartera de crédito, pues ese comportamiento en esa caída que se evidenciaba a partir del mes de marzo aproximadamente, abril, pues ya esa curva empieza a ser mucho más positiva, incluso cerramos con cartera superior al saldo que teníamos con corte a diciembre del 2019. Las cooperativas en general vinculadas a Fecolfin vienen creciendo de manera interesante en su cartera de crédito. No obstante, sí existe un número importante de cooperativas donde la cartera todavía sigue siendo negativa, es decir, su crecimiento no es inferior al saldo que se tenía a diciembre del 2019. Sí, podemos evidenciar un buen número de ellas que todavía tienen que hacer un esfuerzo importante en la colocación de cartera, no obstante, su comportamiento es mucho más positivo a lo que veíamos con corte agosto, julio, agosto aproximadamente. Para resaltar, nosotros siempre hemos venido insistiendo mucho en los indicadores perlas, simplemente para recordar que el indicador de perlas de cartera es entre un mínimo de un 70 y un máximo de un 80%. Encontramos ya cooperativas que se ubican con indicadores por debajo del 60 y del 70 y del 60%. Pues es un indicador que realmente empieza a preocupar un poco toda vez que pues es la fuente principal de los ingresos y vamos a ver cómo esos ingresos se han venido afectando sustancialmente. Como vemos en el cuadro, un volumen importante de cooperativas pues viene ya teniendo unos impactos muy fuertes en la reducción de su cartera de crédito y ubicándose muy por debajo de ese 70 incluso. Y hay cooperativas que se ubican muy cerca del 50%, lo cual pues eso ya es un síntoma que obliga necesariamente a que las instituciones deben tomar algunas medidas para buscar la forma de reactivar la colocación, teniendo lógicamente en cuenta lo ya expresado y lo explicado en la presentación anterior. En cuanto a los depósitos de asociados, pues el crecimiento, pues como lo vimos, está en el orden del billón de pesos. Estamos hablando de un crecimiento de 1.32 billones a octubre, que comparado con diciembre del 2019, pues muestra un crecimiento importante en las captaciones en general del sector. ¿Qué evidenciamos nosotros igualmente con las cooperativas de Fecolfin? Pues que el crecimiento de los depósitos se ha dado de manera muy, muy importante. No se evidencian cooperativas, salvo una o dos cooperativas que presentaron crecimientos. De todas el resto de cooperativas pues vienen presentando crecimientos bastante interesantes, incluso por encima del 20%, 34%, lo cual pues demuestra un valor importante de ingresos a través de los depósitos. Este año se estima, se crece en 497.140 a corte octubre, frente a 482.000 millones que se logró crecer en todo el año 2019. Es decir, ya para octubre tenemos un crecimiento superior al que se tenía con corte a octubre al cierre del año 2019. En cuanto al indicador de depósitos, vemos un comportamiento supremamente interesante. Existe un volumen importante de cooperativas donde su indicador está ya por encima del 70% mínimo. Acordémonos que uno de los principios básicos es que se mantenga un equilibrio entre la captación de recursos y la colocación de los mismos. Por consiguiente, el estar con indicadores superiores al 60-70%, pues permite contar con unos recursos interesantes de parte de los asociados que pues pueden ser trasladados y colocados a través de cartera de crédito. Y hay cooperativas que han hecho un ejercicio bastante interesante en la captación y que vemos ahí claramente los resultados, ubicándose por encima del 70% en un buen volumen de ellas. ¿Sí? Tenemos entidades que ya están sobre el 81,57, 82%, y eso es un factor muy positivo en cuanto a la captación, que pues hay que tener en cuenta que mantenerlo en el disponible permanentemente es también una preocupación, y vamos a verlo más adelante. En cuanto a las obligaciones financieras pues se han reducido de manera sustancial. El año anterior, las obligaciones financieras se habían reducido en 15.431 millones. Este año esa reducción ya está en el orden de los 169.000 millones de pesos, lo cual pues, conlleva a una reducción en los costos de ese financiamiento. Vemos claramente cómo entre
marzo, abril, el crecimiento de febrero, marzo, abril, el crecimiento del endeudamiento era mayor, se tenía la incertidumbre sobre qué iba a pasar con la pandemia. Muchas instituciones decidieron endeudarse para tener unos recursos con que afrontar esta situación, pero nos dimos cuenta que ya el volumen de captación iba siendo cada vez mayor y por el contrario el endeudamiento empezó a reducirse de manera sustancial y ahí vemos su comportamiento, su curva de crecimiento. Desde ese punto de vista, pues vemos entidades que han hecho realmente una reducción supremamente importante en su endeudamiento financiero, en su endeudamiento bancario, lo cual pues conlleva una reducción supremamente importante en el costo por la deuda bancaria. Vemos como muchas cooperativas tienen y siguen manteniendo un endeudamiento cero. Sí, es decir, que se están apalancando a través de los depósitos y de los aportes sociales. Y en algunos casos el capital institucional, que empieza a ser una fuente ya importante, ya empieza a ser también una fuente de apalancamiento. En cuanto al indicador PERLAS, el recomendado es tener un endeudamiento máximo del 5% sobre activos. Tenemos instituciones que su endeudamiento es alto, no obstante, pues dentro de las políticas y dentro de sus análisis financieros, pues consideran que el endeudamiento es adecuado. Sin embargo, pues sí es recomendable tener en cuenta que el indicador, en la medida en que el indicador sea más alto, pues voy a tener más dificultades de poder tener costos financieros más bajos y por consiguiente, pues la recomendación es mantener un endeudamiento relativamente bajo. Vemos varias instituciones que se ubican por encima del 10% del endeudamiento. No obstante, la gráfica nos muestra claramente cómo ese endeudamiento viene cayendo cada vez más y un buen volumen de cooperativas se están ubicando dentro del rango del 0 al 5% máximo, que es el recomendado. En cuanto a los aportes sociales, los aportes, como bien se indicaba en la presentación anterior, pues han sido positivos, no han tenido el mismo comportamiento de crecimiento del año anterior, no obstante, sí ha sido relevante y sigue mostrando una tendencia bastante importante de crecimiento. La curva evidencia claramente cómo ese crecimiento se mantiene y cerró, o a octubre se ha mantenido o en 185.000 millones de pesos, que es un poco menor al del año anterior, pero sí un comportamiento bastante positivo. Todas las cifras de las cooperativas demuestran un crecimiento en los aportes sociales, a excepción de 2 o 3 cooperativas de las vinculadas a FECOLFIN, quienes han tenido unos decrecimientos en sus aportes sociales, pero la gran mayoría de instituciones han mantenido ese crecimiento. A octubre vamos en un crecimiento de 70.000 millones frente a 104.000 al cierre de diciembre del 2019, que si bien pues es menor, dicho crecimiento, dadas las circunstancias, pues es un crecimiento positivo y que pues conlleva a seguir afianzando esa relación con los asociados, que es bastante importante. El indicador recomendado de los aportes sociales sobre activos es mínimo del 10% y máximo de un 20%. ¿Esto por qué se maneja de esa manera? Básicamente porque uno de los principios básicos de este indicador es que al asociado no exigirle tantos aportes sociales y por el contrario generar capital propio a través de los excedentes con capital institucional. Entonces evidenciamos cooperativas que tienen un indicador bastante bajo, ¿sí? Y algunas otras cooperativas que tienen indicadores altos que pues lógicamente siguen apalancando de manera muy importante su cartera de crédito, especialmente a través del aporte social. Y es un comportamiento que se evidencia en un buen volumen de cooperativas, donde el apalancamiento a través del aporte social sigue siendo uno de los factores más relevantes en consecución de recursos. En cuanto al disponible, el disponible, pues como se ha mencionado permanentemente, es una cuenta que ha venido subió de manera bastante importante hasta el mes de agosto. La curva demuestra claramente cómo hasta el mes de agosto se venía teniendo un incremento interesante del disponible. Ya para septiembre y octubre, debido a la reactivación de la cartera de crédito, pues este indicador empezó a reducirse pues sustancialmente, y creemos que pues va a seguir en esa reducción en la medida en que las actividades comerciales empiecen a reactivarse. Desde ese punto de vista, hasta octubre, el disponible había crecido en 859.000 millones frente a 410.000 millones de todo el año 2019.
La gráfica pues muestra claramente cómo se generó esa curva, especialmente a partir del mes de marzo, abril, donde el disponible empezó a crecer de manera relevante. Ya para los últimos meses, septiembre, octubre, empieza a tener una caída. Vemos claramente que hay cooperativas donde el nivel del disponible es sustancialmente alto, y aquí me uno un poco a la expresión que hablaba la doctora Beatriz, donde tener tanto volumen de disponible tampoco es sano. ¿Por qué? Porque lógicamente estoy pagando y estoy asumiendo unos costos financieros frente a ese disponible que comparado con relación a la rentabilidad que voy a recibir va a ser mucho menor. Entonces vemos instituciones que ya sobrepasan el 100% de los depósitos en el disponible, lo cual pues debe generar obliga a realmente hacer una evaluación muy detenida sobre los recursos que tengo en caja, bancos y en inversiones. En cuanto al comportamiento de ese disponible, del disponible sobre depósitos, que lo recomendable es entre el 15 al 20%, el indicador que vemos acá, que aparece el indicador del disponible a octubre del 2020, pues muestra claramente un volumen importante de cooperativas que mantienen unos indicadores supremamente altos, ¿sí? Y hay otro volumen de instituciones que pues vienen manteniendo un disponible relativamente adecuado. Como ya lo habíamos analizado en algunas presentaciones anteriores, pues las cooperativas optaron por dejar más recursos en efectivo y equivalente que en inversiones. Y es claro que ese volumen de recursos que tienen en inversiones, que es mucho menor, pues es necesario empezar a evaluar hasta dónde es factible para cada entidad de manera individual, empezar a hacer una recomposición para obtener de alguna medida un mayor nivel de rentabilidad. En general, el disponible, como lo mencionamos, mantiene un ritmo de crecimiento bastante importante, que tiende a bajar en los próximos meses en la medida en que la colocación de la cartera se va reactivando. Algo muy importante de estos análisis, y que siempre se ha insistido a través de FECOLFIN, es la necesidad de generar capital institucional. Y el capital institucional pues tiene un sentido, y es poder proteger a la entidad de pérdidas. Vemos cómo a octubre del 2020 ese capital institucional logró crecer en 124.000 millones frente a 118.000 millones del año anterior, lo cual es supremamente importante para la estabilidad financiera de las instituciones. Aquí vemos claramente cómo esas curvas de crecimiento se van generando y va observándose un comportamiento supremamente positivo. Ahora bien, para las cooperativas de FECOLFIN, la gran mayoría pues mantiene unos crecimientos importantes de su capital institucional. Hay que resaltar cooperativas que tienen unos indicadores, unos valores supremamente importantes, que sobrepasan pues cualquier análisis que se había planteado hace unos años atrás, ya superando incluso el 20, el 30% del activo, lo cual es supremamente importante para cubrir las situaciones de mercado que se pueden presentar en estos últimos, en lo que resta de este año y posiblemente parte importante del año entrante. Todas las cooperativas han generado crecimiento de su capital institucional. A octubre, el crecimiento del capital institucional se ubicó en 64.000 millones de pesos frente a 56.000 millones de pesos del año inmediatamente anterior. El indicador de capital institucional recomendado es mínimo del 10%. No obstante, que hemos logrado crecer, sí es importante y es necesario que varias cooperativas vinculadas a FECOLFIN hagan un esfuerzo importante en seguir generando capital institucional, porque encontramos cooperativas que tienen indicadores bastante bajos, indicadores del 3, 4% sobre activos, que pues es necesario seguir fortaleciendo y seguir insistiendo en el crecimiento de ese capital institucional, y hay que entenderlo desde las dos ópticas. No solamente el capital institucional como un crecimiento patrimonial, sino también sobre la importancia de fortalecer dos cuentas principales, que es la Reserva para Protección de Aportes Sociales y el Fondo para Amortización de Aportes, que cada uno tiene su sentido, y ya lo hemos hablado en oportunidades anteriores, en el cual la Reserva para Protección de Aportes es la única que me va a permitir cubrir pérdidas que se vayan generando en el ejercicio económico. En cuanto a los excedentes, pues ya lo mencionábamos, los excedentes cerraron octubre con 176.000 millones frente a 333.000 millones del año inmediatamente anterior. Estos datos son a octubre.
Y las curvas demuestran claramente cómo es ese comportamiento, la caída del comportamiento hacia su crecimiento, con una caída en el mes de agosto y volvemos a tener un crecimiento en el mes de octubre, y seguramente para el corte de diciembre vamos a encontrar otra caída importante. Desde ese punto de vista, y como se mencionaba, a corte de octubre pues hay 23 cooperativas que reflejan pérdida, y de las que están vinculadas a FECOLFIN, pues ese volumen de entidades es bajo. No obstante, sí hay cooperativas que vienen presentando unos comportamientos negativos que seguramente con la reactivación de la cartera, de la colocación, y esperando que los arreglos, los deterioros no les afecten en el cierre de año, podemos tener un comportamiento un poco más positivo. Un análisis importante que hacemos en FECOLFIN es ver hasta dónde una cooperativa puede verse afectado por las pérdidas frente a su reserva para protección de aportes sociales. ¿Eso qué significa? Es cuánta reserva para protección de aportes sociales tengo para cubrir las pérdidas que se puedan generar fruto del negocio, fruto del ejercicio económico. Entonces, frente a eso, hicimos una simulación y vemos cómo la pérdida que se genera a octubre frente a la reserva para protección de aportes contabilizado a octubre, hasta cuánto logra cubrir esa pérdida que se ha generado. Y hemos logrado, para satisfacción de todos, que no tenemos un nivel de riesgo detectado, que ninguna cooperativa, por lo menos hasta el mes de octubre, va a tener situaciones negativas frente a los aportes de sus asociados. Acordémonos que en la crisis, que ya es recordada por muchos de ustedes, a corte del año 98, 2000, un buen volumen de cooperativas perdieron, o sus asociados perdieron sus aportes sociales, porque no existía la suficiente reserva para cubrir esos aportes o esas pérdidas que se iban generando. Ya con el crecimiento del capital institucional, pues lógicamente ha conllevado a que exista un mayor nivel de cobertura, y podemos dar parte de tranquilidad frente a esto. Pero no significa que estemos tranquilos, toda vez que pues este es un dato con corte a octubre, y el comportamiento de diciembre nos dirá al final cómo va a ser esa afectación que podamos llegar a tener, si existen o no existen instituciones frente a eso. En cuanto a los ingresos financieros por la cartera de crédito, pues evidentemente la gran mayoría de cooperativas pues no podíamos desconocer que pues iba a pasar exactamente igual con FECOLFIN. Tienen una caída en sus ingresos financieros. En mayor o menor medida, si hubiéramos visto este cuadro tal vez con corte agosto o julio, pudiéramos ver que casi todas las cooperativas reflejaban negativo. Ya vemos cooperativas que han logrado recuperarse, que ya están empezando a generar ingresos positivos frente al comportamiento anterior, que estamos haciendo un análisis del comportamiento al cierre del 2020, y cómo ese comportamiento del 2020 frente a diciembre del 2019 es positivo o negativo. Y ya un número interesante de cooperativas han empezado a dar resultados en ingresos un poco mayores a lo que se generó de ingresos en el año 2019, lo cual es un parte de tranquilidad bastante importante. Se estima, lógicamente, una reducción en los ingresos financieros por la cartera de crédito en 22.000 millones para las 66 cooperativas, que significa una caída en un menos 2.23%. Volvemos a hacer énfasis en que estamos teniendo en cuenta datos a octubre, y posiblemente noviembre y diciembre puedan tener una afectación fuerte. Pero bueno, ya es importante hacerle monitoreo permanente para saber hasta dónde esa afectación puede ser mayor. En cuanto a los costos financieros, definitivamente pues la gran mayoría de cooperativas han tenido un incremento en los costos financieros fruto de las captaciones. Como vimos, pues las captaciones en general se han incrementado, y un volumen importante, es decir, un porcentaje importante, están en CDATES, con tasas pues lógicamente mucho más, digamos, más atractivas. Y desde ese punto de vista, pues el costo que significa esa captación pues se ve evidenciado en la gran mayoría de instituciones. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a tener un incremento en el costo de las captaciones en las cooperativas vinculadas a FECOLFIN en el orden de los 8.839 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de una reducción en 22.000 millones de ingresos, un incremento de los costos
costos por captación en 8.839 millones de pesos. En cuanto a los costos financieros, veíamos claramente la reducción de los mismos y esto va a permitir un ahorro de 1.424 millones en las 66 cooperativas vinculadas a FECOLFIN. Hay un buen volumen, y hay que resaltarlo, de cooperativas que han mantenido y se siguen manteniendo con endeudamiento cero, es decir, que sus recursos, fruto de su captación, de sus aportes sociales, vienen soportando la colocación de la cartera de crédito. ¿Cómo fue el comportamiento de los gastos? Y aquí es importantísimo entender cómo ha sido esa dinámica, ya lo hablaba la doctora Beatriz, no obstante, quiero pues resaltar que sí, definitivamente se han generado ahorros o se han generado algunos ejercicios para poder reducir gastos. Vemos una reducción en los gastos de beneficios empleados, ya lo habíamos hablado, gastos generales, pero definitivamente los deterioros han tenido un crecimiento sustancialmente alto. Estamos hablando de un crecimiento comparado a octubre de 2019 con octubre de 2020 en 144.000 millones de pesos, lo cual es una suma sustancialmente importante que lamentablemente los ahorros que se están haciendo a través de beneficios empleados, gastos generales, depreciaciones y otros gastos no logran bajo ninguna circunstancia cubrir este déficit, y la afectación que estamos hablando, estamos en el orden de los 97.000 millones de pesos. Frente a eso, en cada uno, pues esto es un cuadro que lo podrán ustedes analizar muy detenidamente al interior de sus cooperativas. Pues aquí quisimos desglosarlo, cuánto es el beneficios empleados por cooperativa, gastos generales por cooperativa, los deterioros de la cartera, las amortizaciones y agotamientos, depreciaciones de propiedad, planta, equipo y otros gastos. Me voy a ir a la última lámina y definitivamente pues el total de gastos pues se nota que hay un incremento fruto de manera importante en los deterioros. ¿Sí? Para las cooperativas de FECOLFIN ese incremento está en el orden de los 68.822 millones frente a los 94.000 que veíamos del total del sector. Es decir, estamos hablando de un incremento del 10,87%. Ahora bien, para resumir un poco todo lo que hemos venido hablando frente a los indicadores, pues queremos resaltar algunos puntos, pues se colocan algunos colores, pero voy a permitirme explicar algunos. Pues el indicador de la cartera pues se viene bajando, ustedes ya lo vieron. Varias cooperativas están por debajo del 60% y lógicamente pues esto evidencia claramente que vamos a tener una reducción en los ingresos por la cartera de crédito. Existe pues un alto volumen del disponible. Muchas cooperativas están por encima del 50, 60, 100%, lo cual pues ya empieza a generar preocupación toda vez que se vuelven ya recursos ociosos. Si tenemos en cuenta que gran volumen de esos recursos están en el disponible y no así en inversiones que generan algo más de rentabilidad, cual hace obligatorio analizar cómo se va a revisar de mejor manera ese disponible. El volumen de ahorros pues viene creciendo de manera importante, cooperativas que hay que resaltar que han hecho un ejercicio muy interesante en la captación, que ya ubican esos depósitos por encima del 70%, incluso por encima del 80%. Definitivamente un factor de los que más hacemos relevancia es en el capital institucional y volvemos a decir y volvemos a insistir en la necesidad de fomentar el capital institucional. Y valga la pena insistir en esto porque pues el capital institucional para aquellas cooperativas que vean la necesidad de afectar su reserva para protección de aportes sociales, dadas las pérdidas que se puedan generar, pues va a ser un impacto negativo que se tendrá que volver a cubrir. Tal y como lo define la norma. Entonces, frente a eso sí es necesario que las cooperativas sigan insistiendo en mejorar el crecimiento de su capital institucional. Es importante y resaltamos el hecho de que necesitamos definir claramente, y digo, necesitamos definir internamente en las instituciones y en sus consejos de administración, cuál es la cuenta patrimonial a la cual fortalecer, porque encontramos que existe en varias cooperativas un alto capital institucional, pero la reserva de protección de aportes sociales es muy baja. ¿Y eso qué significa? Que nos preocupamos por dejar recursos patrimoniales en reservas, pero que definitivamente no puedo hacer nada con ellas frente a una pérdida que se pueda llegar a generar. Algunos aspectos relevantes que resaltamos.
Pues decíamos al inicio de la pandemia que se estimaba una necesidad de recursos importantes para afrontar la situación. E incluso en Fecolfin, ustedes se acordarán que hicimos algunas herramientas y hicimos algunos ejercicios para ver cuánto endeudamiento requería para poder soportar la situación que se pudiera llegar a presentar. Y lo que nos demostró es que, al contrario, ingresó un buen volumen de recursos por parte de los asociados. Se estimaba una salida importante de asociados y igual encontramos que hay un crecimiento a un menor ritmo del 2019, pero sí hay un crecimiento en el orden de 20.000 asociados nuevos, que es algo muy, muy importante. Estimábamos un valor, una caída de los excedentes muy catastrófica para todas las instituciones. Como bien lo decía la doctora Beatriz, dentro de los análisis que se hacían podíamos estar hablando de unos excedentes en Fecolfin que se podrían ubicar entre los 140 y 176 mil millones de pesos. Y frente a eso, pues vemos que ya octubre los excedentes están en el orden de los 176 mil millones. Somos claros y entendemos que en lo que queda de noviembre, la información de noviembre y diciembre, pues vamos a encontrar unos deterioros fuertes. No obstante, no creemos que vamos a tener ese impacto que muchos analistas manifestaban prácticamente de una situación catastrófica y pues que afortunadamente las cooperativas han sabido sortear de manera muy positiva. Tenemos claro que los alivios de cartera siguen impactando de forma importante. No obstante, las cooperativas han venido haciendo ejercicios muy juiciosos frente a esos análisis y vemos que pues, la dinámica no se ha comportado de la manera que se esperaba, mucho más positiva. La dinámica se esperaba frente a la pandemia, una caída importante de la cartera de crédito y observamos cómo ya octubre del 2020 la cartera ya se ubica un poco con saldo un poco mayor al cierre del año 2019. También siendo supremamente importante. Y definitivamente en algo que tenemos que entender y debemos trabajar absolutamente todas las cooperativas es que pues la evaluación de riesgos y el sistema integral de gestión y administración de riesgos es una realidad y como tal debemos de fortalecer cada vez más todos los esquemas de riesgo y especialmente SAR y liquidez, que son un aspecto importante de estos análisis. En general, ese es el comportamiento, doctor Enrique, de todos los compañeros asistentes a la reunión de las cooperativas vinculadas a Fecolfin, trayendo un poquito la información del sector en general de ahorro y crédito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los asistentes. Volvemos a pedir disculpas por lo ocurrido. Son externalidades que no podemos controlar. Estas son cosas que nos ponen en alerta para saber exactamente quiénes ingresan y quiénes no ingresan a estos webinars. Creo que Andrés. Sí, señor doctor, aquí estoy. ¿Ya Francisco llegó o no llegó? No, señor, no se encuentra. Bueno, yo creo que de todas maneras vamos a despedir el último conversatorio de este año. Les deseamos a todos ustedes una feliz Navidad en familia. Cuídense, no hagan aglomeraciones. Ustedes ven cómo está disparado todo este tema de la pandemia y esperamos que el año próximo sea un año lleno de retos, pero que el sector cierre filas para que avancemos en forma positiva en la reconstrucción de las cooperativas y en el crecimiento que es absolutamente necesario para tener incidencia en el sector de la economía solidaria. Esperamos unos buenos resultados, unos resultados que no sean tan adversos como los que se habían mencionado y como lo dijo Juan José y como lo dijo Beatriz. De todas maneras, a ustedes, a sus familias, a los asociados de las cooperativas, desde Fecolfin les deseamos una feliz Navidad
y un próspero año, bien propositivo y bien fuerte. Muchísimas gracias por acompañarnos a este último webinar. Señora, ¿qué?